con nosotros, se ha convertido en una especie de adalid libertario, sin saberlo y sin quererlo quizás. Estoy hablando de Leopoldo Tornaroli, él es economista del Centro, para que digo bien, Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales, el CEDLAS, de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Por qué dije lo que digo? Porque dio un índice de pobreza, una proyección, que inmediatamente se armó un debate enorme en la Argentina, pero queríamos hablar con él, que es el autor de este informe, Leopoldo Tornaroli. ¿Qué tal, Leopoldo? Gabriel Schulz le saluda, buenas tardes. Hola, Gabriel, buenas tardes. Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, Leopoldo, a partir del jueves a la noche, viernes a la mañana que publicaste este informe, te has convertido en una especie de enemigo público de la mitad del país y de ídolo de la otra mitad, ¿verdad? Sí, bueno, no es la primera vez que me pasa. En su momento creo que en realidad empezó a llegar mucho a muchos lugares porque retuiteó el presidente. Me había pasado en su momento con el expresidente anterior lo mismo, solo que bueno, que supongo que las mitades eran las otras aquella vez. Claro. Pero bueno, en fin. Leopoldo, a ver, para que podamos entender los que no somos economistas como vos, Sí. ¿Cómo se llega a un índice de pobreza? Y lo segundo que te quiero preguntar en la misma pregunta es, ¿qué quiere decir que es una proyección? Porque es importante ese dato, ¿no? Sí, mira, INDEC publica los datos de pobreza cada 6 meses, ¿no? Y lo hacen con base semestral, o sea, informa sobre el primer semestre y sobre el segundo semestre, y lo informa 3 meses después de terminado el semestre. O sea, el próximo dato de pobreza va a ser en marzo y nos va a contar cuánto fue la pobreza entre julio y diciembre, ¿no? Sí. En promedio, no es la pobreza del 31 de diciembre. Es del promedio del semestre y cuál fue la pobreza. En ese periodo, digamos, nosotros, los que trabajamos en estos temas, tratamos de ir rastreando cómo va evolucionando la pobreza en base a otros indicadores. En particular, cada 3 meses INDEC informa sobre la distribución del ingreso, ¿no? Y dice qué pasó con los ingresos de la población en distintos puntos de esa distribución, lo que llaman deciles, divide a la población en 10 grupos de igual tamaño, del 10% más pobre al 10% más rico, y dice, mira, para el 10% más pobre, en los últimos 3 meses los ingresos fueron estos, y así. Entonces nosotros podemos saber para cada grupo de la población en forma agregada cuánto evolucionaron sus ingresos, y con eso podemos hacer una proyección justamente de cómo están en situación de pobreza, porque la pobreza en Argentina se mide a partir de los ingresos de los hogares. Sí. De comparar los ingresos de los hogares con la canasta de pobreza. Yo uso un método que es relativamente simple, que es tomar los datos pasados del INDEC, de la distribución del ingreso, actualizarlos con este dato y ver cómo cambió la forma de distribución. No quiero exagerar, pero es súper preciso. Yo la primera vez que lo usé, la primera vez que pensé hacerlo así fue durante la pandemia. Había llegado de Italia y tenía que comerme 15 días encerrado en mi pieza, y en eso y tenía que dar el INDEC tenía que dar en esos días el primer dato de pobreza de pandemia, y yo el día antes dije que iba a ser 49% y fue 49%. Desde entonces lo uso y nunca le erro por más de un par de décimas. La verdad es que es algo sencillo, no hay una ciencia acá rara detrás, y permite un cálculo relativamente sencillo, con lo cual yo tengo confianza de que los cálculos que hice yo y que después en realidad refrendaron otros colegas que también se especializan en esto con valores similares, van a ser así. A mí me sorprendió mucho porque yo no esperaba una caída tan grande de la pobreza. Yo sabía que la pobreza iba a caer dentro de 2024 porque a comienzos de año había aumentado muchísimo, ¿no? Uh-huh. Y siempre pasa esto, cuando hay un salto tan fuerte de la pobreza y después se estabiliza, en este caso debido a la caída de la tan fuerte de la inflación que en los meses siguientes, tenés como una recuperación. El indicador la medición de pobreza, es muy sensible a lo que pasa con la inflación. Entonces, cuando la inflación sube mucho, la pobreza salta, como ocurrió a principio de año. Cuando la inflación baja, la pobreza cae, aún si la actividad económica todavía no se empieza a recuperar. La misma estabilización provoca una caída en la pobreza, ¿no? Ahora yo te pregunto, Leopoldo, porque es importante entender, porque rápidamente lo primero que uno lee y dice es cómo va a bajar la pobreza si cada vez tengo menos guita. Entonces, la canasta de la pobreza, quiero preguntarte,
o la canasta del último decilo, de los últimos deciles a los que te referías hace un rato, no es la misma que la de la clase media y ni hablar de la alta, ¿correcto? Entonces, ahí es donde está la diferencia. Sí, yo te diría que hay dos cosas, Gabriel, o dos explicaciones principales de la caída. Primero, bueno, lo que te dije antes, la caída es respecto sobre todo a principios de año cuando la situación había empeorado mucho, ¿no? O sea, es una caída respecto a un pico, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo, efectivamente, bueno, y esa caída en la inflación que hay desde ese pico, lo que vos tenés es que los ingresos o los salarios le fueron ganando a partir de ahí a la inflación parcialmente, o sea, recuperando algo del terreno perdido. ¿Por qué? Bueno, porque cuando la inflación decrece, en general, las negociaciones salariales son en vistas a la inflación pasada, ¿no? La inflación fue 25, entonces vos al mes siguiente negociás, aceptás alguna pérdida y decís, bueno, aumenten el salario un 15, pero ese mes la inflación ya bajó y es 14, entonces vos le ganaste por 1 ese mes. La pérdida te la comiste todo el mes, que fue 25 la inflación. Y eso es lo que pasó, que hizo que la pobreza sea 50 y tanto a principio de año. Luego, los salarios hace 7 meses, que el índice de salarios da que da un poco por arriba de la inflación. De cualquier modo, lo que yo te decía, yo no esperaba una caída, yo esperaba una caída, pero no una caída tan grande. Yo esperaba como que se recupere una parte de lo que se había perdido, pero no todo. Los números dicen que se recuperó casi todo, o todo. La otra explicación es lo que decís vos. La canasta que se usa para medir la pobreza es distinta a la canasta que se usa para medir la inflación. La canasta que se usa para medir la inflación tiene como todos los bienes y servicios de la economía, donde el peso que tiene cada uno de los bienes y servicios de la economía es en base a cuánto se consumen esos bienes. La canasta esta de pobreza es una canasta diferente, compuesta por bienes y servicios más básicos. Desde el mes de mayo, esa canasta ha evolucionado muy por debajo de la inflación, o sea, subió menos que lo que subió la inflación. En otras palabras, el resultado hace, o eso de que haya subido menos, hace compatible también la situación de baja de pobreza con otros indicadores, como por ejemplo que muestran que el consumo no se termina de recuperar. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque el consumo es principalmente traccionado por las clases medias y medias altas que componen la mayoría de la población y la mayoría de los gastos. Para ese grupo poblacional, que no son pobres, la canasta de consumo es diferente. Y entonces es bastante probable que la canasta de esos otros grupos, que tiene más peso, por ejemplo, los servicios, la electricidad, la medicina prepaga, privada, la educación privada, claro, que esos precios todavía siguen subiendo más que los salarios y que entonces esos grupos sí estén perdiendo algo de poder adquisitivo y que ya no hayan recuperado todo lo que perdieron. De cualquier modo, bueno, qué sé yo, en marzo INDEC terminará de confirmar estos resultados, supongo que habrá polémica una vez más, pero en este caso respecto a los números de INDEC y no ya lo que hemos dicho algunos privados, ¿no? Ahora, cuando el presidente te retuitea y dice en un reportaje que bajamos 8 millones de pobres en la Argentina, te pregunto, ¿cómo estaba la pobreza cuando asumió este gobierno? Que creo que es el mismo número que ahora publicaste vos, o está ahí por décimas. Sí, el número del tercer trimestre de 2023 es el mismo número que dio el tercer trimestre de 2024. Entonces, ahí quería ir yo. Entonces, no es que este gobierno bajó la pobreza, sino que la volvió a dejar en donde la agarró, según estos datos. Sí, yo igual digo también, a mí me parece que es más una chicana política, lo del presidente y demás, y las discusiones en las redes, yo en esas no me prendo demasiado, porque, bueno, qué sé yo, la pobreza hay que medirlo en el largo plazo. El presidente y la pobreza, en todo caso, podrá, digamos, hablar a favor de él si logra al final de su mandato presentar un dato de pobreza menor al que tomó cuando asumió, ya sea que su mandato finaliza en 3 años o si reelige en 7 años, lo que sea, y así lo mismo con otros, ¿no? Además, también es difícil determinar cuánto es la pobreza que deja cada presidente porque más allá de la chicana o la discusión política, las herencias existen, las cosas no terminan cuando un presidente termina, ni lo positivo ni lo negativo que un presidente haya hecho. Digo, del gobierno anterior uno puede decir, bueno, pero dejó el tipo de cambio atrasado, bueno, pero dejó una cobertura de protección social alta. Digo, hay un montón de cosas, positivas y negativas, obviamente, que impactan en los números que vaya obteniendo el otro presidente, el que le sigue, en el tiempo. Entonces se hace muy difícil determinar, obviamente, lo más atractivo es decir, bueno, el 10 de diciembre de cada año yo dejo esto,
pero bueno, es difícil determinar cuánto dejó cada uno. De cualquier modo, a mí no me parece tampoco un número para hacer una celebración muy grande. 38% sigue siendo un número de pobreza altísimo para un país como Argentina. Y bueno, una pregunta que me hicieron mucho en estos días es ¿cuál es el número que deberíamos celebrar? Bueno, yo digo, está bien, celebrar bajas de pobreza siempre está bien, pero bueno, yo me pondría a celebrar cuando podamos perforar el piso del 25%, que es el piso que no hemos perforado en las últimas 3 décadas, ¿no? Ahora, Leopoldo, te quiero preguntar justamente por eso, y es la última pregunta que te hago. Cuando Macri hacía campaña diciendo pobreza cero, ¿hay posibilidades reales de que eso ocurra? No, digamos, en todo caso, digamos, uno podría hacer alguna especie de objetivo de que la pobreza se reduzca cada año, ¿no? Pero pobreza cero no, digamos, no en el corto plazo. Si vos te fijás, por ejemplo, con una canasta de bienes y servicios que tenga el valor similar al que tiene Argentina ahora, que es algo así como, no me acuerdo si 16 o 15 dólares diarios, bueno, 15 dólares de PPP es un tecnicismo que se usa para medir y para comparar a nivel internacional. Valor cero no tiene prácticamente ningún país del mundo, hay países que tienen menos de 1%, algún país escandinavo o eso, pero imagínate para llegar a esa situación la cantidad de años de crecimiento que debe encadenar Argentina, que no logra desde 2011 encadenar 2 años de crecimiento, ¿no? Con lo cual es una utopía pensar que vamos a llegar al menos en el mediano plazo a pobreza cero, ¿no? Leopoldo, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamar, que tengan buenas tardes. Igualmente, Leopoldo Tornaroli es investigador del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata, con este informe que despertó polémicas, pero que acabas de escuchar cómo fue fundamentándolo. Ya venimos. No te quejes, podría ser peor. Así nos va. En Provincia ART